presentes, bienvenidos a nuestro acostumbrado Zoom semanal de la edición de Células Madre de Criocel Panamá. En nuestro segmento de información hacia las mamitas embarazadas con información bastante interesante que tenemos cada semana. El día de hoy tenemos de invitado ni más ni menos que al doctor Carlos Díaz Urriola. Él es médico ginecobstetra. Él es el director del Centro de Medicina Reproductiva Clínica Díaz Mastelari. Y bueno, por mi parte, yo soy Angélica Rivera, soy especialista de la División de Células Madre de Criocel Panamá. Nosotros en Criocel Panamá, pues ustedes como saben, estamos desde hace 17 años presentes en Panamá y tenemos una división. Aparte de la división de células madre, tenemos la división de laboratorio, donde hacemos pruebas de laboratorio especializadas, donde encontramos la raíz de los problemas crónicos de los pacientes. A nivel de células madre contamos con más de 500.000 muestras almacenadas. Esto quiere decir que son más de 500.000 familias que han decidido almacenar las células madre para su uso en algún momento. Nuestra división de células madre la encuentran en Instagram como @celulasmadrepanamá y la división de laboratorio la encuentran como @criocelpanamá. El día de hoy, como les mencioné, tenemos al doctor Carlos Díaz Urriola. Él es médico ginecobstetra, él tiene un posgrado en endocrinología de la reproducción humana e infertilidad conyugal con técnicas de inseminación artificial y fertilización in vitro. Él es desde el año 1989 y hasta la actualidad el director médico del Centro de Medicina Reproductiva Clínica Díaz Mastelari. A él lo pueden ubicar en Instagram con @Clínica Díaz Mastelari. Los invitamos a todos los presentes a poner en mute su micrófono, a poner su video para que pues todos estemos en contacto y a ir haciendo todas sus preguntas en nuestro chat que serán respondidas en el momento de la tanda de preguntas y respuestas. Entonces, en este momento, el doctor Mastelari, perdón, el doctor Carlos Díaz puede ya empezar su... doctor, ¿se encuentra? No. Sí. Sí. Perfecto, doctor. Regáleme un segundo, ya le doy... Perfecto, doctor. Todo suyo el auditorio. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y lo dejo para que de verdad usted nos dé toda su información que tan valiosa va a ser para el día de hoy para todas las mamitas presentes. Ok. ¿Estamos listos? Sí, señor, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación para hacerme partícipe de compartir con ustedes ciertas premisas y este conversatorio sobre prevención de las complicaciones del embarazo. Cuando digo que son complicaciones, que son complicaciones son las menos frecuentes. El embarazo como tal, si vamos a hacer una comparación del número de embarazos que ha habido en la historia, si en este momento somos 7.500 millones de personas y todos tienen menos de 100 años, este siglo ha habido 7.500 millones de embarazos y 7.500 millones de partos o de cesáreas. Si uno lo multiplica por el número de siglos de la existencia del ser humano, tenemos más o menos 24.000 millones de embarazos, pero si vamos a hacer la corrección, porque antes éramos mucho menos, el ser humano ha tenido en su historia aproximadamente 160.000 millones de embarazos y partos, un poquito más de los dólares que tiene el hombre más rico en la Tierra. Por lo tanto, cuando hablamos de embarazo es algo de lo más
normal y sencillo y es la razón por la cual todos estamos en esta tierra. Hay muchos mitos, muchos tabús, muchos le tienen miedo, a veces son mal seguidos, a veces hay muy mala información. Y vamos a hablar precisamente de esa información que nos va a evitar tener complicaciones durante nuestro embarazo. Por lo tanto, vamos a empezar con unas premisas. Y las premisas es para un poquito romper el hielo e ir ya pensando en que el embarazo es algo tan común, tan sencillo y tan... el ser humano y la mujer está diseñado perfectamente para eso desde hace desde siempre. Y empezamos con esta premisa precisamente para ir rompiendo el hielo. En cuanto a las complicaciones del embarazo, la prevención es una prioridad antes y durante el embarazo. O sea, prioritario la prevención de cualquier cosa que pudiera pasar, que es lo menos probable. Igualmente, la planeación y planificación del embarazo es crucial para traer al mundo bebés saludables y felices dentro de un hogar bien conformado. Y eso tiene sus implicaciones también emocionales, etcétera, sociales y todo lo demás, pero sí, un hogar bien conformado. La pareja adecuada, una pareja adecuada debería ser estable emocionalmente, tener conocimiento certero de las implicaciones de un embarazo. El embarazo es un estado fisiológico y emocional, no es solamente la parte física, sino que es un estado emocional, hormonal, espiritual de la mujer, para lo que la mujer está perfectamente bien diseñada. Y no es, importante, no es, ni debe ser en ningún momento un estado patológico. Como todo, como todas las actividades del ser humano, a mayor preparación y mayor conocimiento, mejores resultados. Y esto para terminar las premisas, el miedo más grande, y yo sé que no me van a dejar mentir, y las que están oyendo van a estar de acuerdo conmigo, el miedo más grande es la incertidumbre y de una posible pérdida. Igual la felicidad más grande de una madre es la certeza de que va a tener un bebé sano y saludable. Este conversatorio, pues, como ya lo dije, se trata de prevención de complicaciones durante el embarazo y pues tengo el honor de haber sido invitado para hablar con ustedes esta tarde. Empecemos, pues. Como les dije, pues yo no voy a hablar sobre infertilidad, yo no voy a hablar sobre el embarazo per se, ni algo que es fisiológico, porque eso es normal. Yo no voy a hablar sobre algo que es normal. Voy a hablar sobre prevención de factores de riesgo que pudieran en un momento determinado afectar el buen desempeño de un embarazo saludable. Así que empecemos con los factores de riesgo y vamos a ir analizándolos cada uno de ellos y durante la charla o durante el conversatorio, porque no es una charla científica, durante el conversatorio se va a dar cuenta que estos factores de riesgo pueden y son efectivamente previsibles y prevenibles, casi todos al 100%. Ok, en cuanto hablamos de embarazo empezamos a hablar de la edad materna. El pico reproductivo máximo de una mujer está entre los 15 y los 30, y los 25 años. Claro que en sociedades orientales pues empiezan a los 15, de la primera menstruación ya están tratando de embarazarse, etcétera, ¿no? Nosotros pues por problemas sociales desde los 18, que se considera mayor de edad, tenemos, antes de los 18 pues se critica mucho y todo lo demás, pero son perfectamente fértiles. A los 18 en adelante, el pico reproductivo se mantiene hasta los 25 años, luego entra en una meseta y esa meseta se mantiene hasta los 30, 32 años y a medida que llega a los 37 empieza a descender lentamente y cuando llegamos a 42 años, casi que la probabilidad de embarazo de forma natural es cero. Por lo tanto, nuestro consejo para las madres en potencia, de los
dígase que se estén casando últimamente, porque ya pues esa edad ha variado un poco, se estén casando últimamente a los 23 a 25 años, aprovechar los primeros años de vida reproductiva hasta los 32, 33 para tener los hijos que quieran tener, porque antes de los 15, antes de los 18 hay muchos problemas de pérdidas tempranas del embarazo por razones inmunológicas y por razones de posiblemente inmadurez del sistema reproductivo. Y después de los 37 hay muchas pérdidas del embarazo, precisamente por factores debidos a enfermedades que conllevan a la misma madre, como por ejemplo hipertensión, etcétera, y también alteraciones cromosómicas de los bebés. Por lo tanto, puede ajustarse lo más que se pueda a esas edades. El segundo factor importante para tener en cuenta para evitar los factores de riesgo es el sobrepeso, el peso materno. A ver, nuestra sociedad nos ha impuesto una alimentación que generalmente nos conlleva a tener sobrepeso, y el sobrepeso materno, lo que está lejos del peso ideal, a medida que nos vamos alejando del peso ideal, vamos empezando a tener cada vez más problemas de complicaciones, sobre todo metabólicas. Llámese prediabetes, diabetes, hipertensión, etcétera. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a tener o hemos decidido embarazarnos, esperemos llegar a un peso ideal para poder hacerlo, porque cualquier peso sobre un 20% arriba del peso ideal y más, o muy bajo peso materno, predispone a otras complicaciones. El sobrepeso, como dice la diapositiva, predispone a síndrome metabólico, posiblemente diabetes gestacional, hipertensión arterial y las conllevadas preeclampsias, ¿no? Sin embargo, el bajo peso materno, si está muy por debajo del peso ideal, nos puede llevar a tener alteraciones de anemia, posiblemente termine en cesárea, posiblemente bajo peso fetal, etcétera, ¿no? Así que si nosotros mantenemos en el peso adecuado, peso ideal, seguramente no vamos a tener ningún tipo de problema de esa naturaleza. Pero como le digo, si nosotros entramos en un embarazo en sobrepeso, bueno, ya qué vamos a hacer, ya lo hicimos, pero hay que tener controles estrictos durante el embarazo, durante las sesiones de las citas de embarazo. Pero tratar de empezar el embarazo con un peso cerca o cercano a lo ideal. Otros factores de riesgo lo vamos a ir mencionando durante la charla, y ahora vamos a entrar en los antecedentes médicos. O sea, si usted se quiere embarazar y viene una cita para la cita de control normal, yo le voy a preguntar sobre sus antecedentes médicos para ver cuáles de ellos van a incidir directamente en alteraciones que pudieran llevarlos a complicaciones en el embarazo. Y les voy a preguntar inmediatamente si tienen o han tenido enfermedades metabólicas, que ya las describimos: obesidad, hipertensión, diabetes, etcétera, ¿no? Y tratar de subsanar eso antes de embarazarse, y es muy posible hacerlo. El peso y la diabetes y la hipertensión, todas son controlables. Igualmente les voy a preguntar si tienen algún tipo de enfermedad autoinmune. Enfermedades autoinmunes como por ejemplo el lupus, como por ejemplo enfermedades intestinales de Crohn, enfermedades tiroideas, etcétera, que pudieran en un momento determinado incidir en el buen desarrollo del embarazo. Todo lo que vamos a ir mencionando, y parece mentira, si en su cabeza va a ir dando vueltas, todo lo que voy mencionando tiene una previsibilidad, o sea, se puede prevenir, se puede intuir y se puede tratar antes del embarazo para evitar. Ahora, si ya llegaron al embarazo con algunas de ellas, se puede minimizar el daño que ellas producen en el embarazo. Lo tercero que voy a preguntarles son sobre sus enfermedades infecciosas, pero no infecciones de la garganta ni infecciones, no. Hay una serie de enfermedades infecciosas que pueden alterar el curso del embarazo, como por ejemplo la toxoplasmosis, que puede causar alteraciones en la placenta e inclusive pérdidas del embarazo por inflamación de la placenta.
la rubiola, que produce malformaciones a nivel fetal, auditiva, etcétera, y neurológica, el citomegalovirus, que puede producir abortos, y el herpes, que puede producir alteraciones neurológicas importantes en el momento del parto. Por lo tanto, es importante saber si hay enfermedades infecciosas y eso se hace a través de exámenes de laboratorio. También, pues, lógicamente vamos a estar muy pendientes de que la paciente tenga sus inmunizaciones al día para no tener la sorpresa que durante el embarazo va a tener una, una enfermedad prevenible que debió haber sido prevenida por una inmunización previa. O sea, sus vacunas al día. A ver, vaginosis bacterial. Te preguntarán qué tiene que ver vaginosis bacterial con una predisposición a tener alteraciones en el embarazo. La vagina tiene su flora vaginal normal, pero si hay un desequilibrio de esa flora, hay aumento de bacterias que pueden ser invasoras y durante el embarazo pueden producir erosión del saco amniótico y pueden producir ruptura prematura de membranas con sus consiguientes problemas, inclusive corioamnionitis y todo lo demás. Por lo tanto, tan fácil que es detectar una vaginosis bacteriana y tratarla antes de que la paciente se embarace o en caso de que no, durante su embarazo también. Hay que tener muy presente esta entidad que es muy fácil de tratar. Es más, casi todo lo que estamos viendo es muy fácil de tratar. Y lo que no tratamos nosotros como ginecólogos, como por ejemplo la hipertensión y las enfermedades metabólicas como diabetes, tenemos una referencia a los especialistas para hacerlo y así nos vamos a evitar cualquier complicación del embarazo. El Papa Nicolau, lógicamente, es importante tenerlo al día si una paciente llega a embarazarse, ¿sí? Con un problema de un cáncer no invasivo cervical, un cancercito o mínimamente invasivo. Durante el embarazo se producen factores de crecimiento. El bebé produce factores de crecimiento que hacen que este cancercito que iba posiblemente a desaparecer o íbamos a quitar en una biopsia, crezca tremendamente por los factores de crecimiento y puede desarrollar un cáncer invasivo. Y hay que tener mucho cuidado de que el paciente tenga su Papa Nicolau antes de embarazarse, porque el Papa Nicolau durante el embarazo sale alterado precisamente por el hecho de estar embarazada, sale inflamado. Entonces es importante que tenga sus controles de Papa Nicolau por lo menos anual o bianual. Otras cosas que preguntamos cuando se nos acerca una pareja para decidir embarazarse es hacer preguntas sobre si han tenido embarazos previos, cuál es su historia obstétrica previa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que cada embarazo es una entidad aparte, siempre se ve como un patrón entre los embarazos previos y el que viene. Entonces, para que no nos agarre de sorpresa, hay que estar muy seguro de qué pasó en los embarazos anteriores. Por ejemplo, ¿cuántos embarazos ha tenido? Si una persona, no es lo mismo una primigesta, que básicamente su único problema pudiera ser, si lo permitimos, es un embarazo, una pérdida fetal temprana. No es lo mismo esa que una que ha tenido 4 o 5 embarazos previos. ¿Por qué? Porque la placenta empieza a implantarse más abajo y más abajo con el número de embarazos y puede tener una placenta previa después del cuarto o quinto embarazo con problemas de sangrado y todo lo demás. No importa que los tenga. Bueno, si tiene la placenta previa, sabemos cómo corregirla, pero antes de embarazarse ya podemos intuir la posibilidad de que pudiera tener esa complicación durante el embarazo. Igualmente vamos a preguntar sobre los pesos de los bebés cuando nacieron. Porque igualmente, si hay un patrón de pesos bajos, yo tengo que saber por qué. Si fue por anemia, si fue por malnutrición, si fue por baja perfusión de la placenta, si fue por alguna actividad especial que hace la paciente. Y aquí me voy a tener un poquito porque tengo una anécdota de una paciente que me preguntó, iba perfectamente bien hasta la semana 12 y me preguntó que si podía hacer ejercicio. Le dije, sí. Me dice, ¿cuál ejercicio? Le digo, bueno, nada. Y resulta que ella era una nadadora profesional. Entonces, empezó a hacer su ejercicio y nadaba y nadaba. Y yo
en las subsiguientes consultas veía que el embarazo, el bebé no crecía. Yo me preocupé, era un crecimiento simétrico, pero muy pequeñito. Yo me empecé a preocupar y digo, pero tú tomas tus vitaminas, comes, sí, yo como, tomo vitaminas de todo y hago mi ejercicio. ¿Qué ejercicio haces? Yo nado. Ya iba por debajo del percentil de crecimiento del nivel 10, que es peligroso. Me dice, yo nado. Sí, ¿cuánto nada? Me dice, bueno, yo me doy 20 vueltas a la piscina. Entonces, todas esas calorías y toda esa perfusión y toda esa nutrición que iba hacia el bebé, lo estaban gastando los músculos. O sea que la actividad de la pareja hay que tenerla muy, muy, muy controladita. Es importante los ejercicios, pero no pasarse y tampoco hacer poco, ¿sí? Si ha tenido la paciente abortos, lógicamente hay que estar muy pendiente de cuántos tuvo y en qué momento de debajo de las 20 semanas fueron los abortos. ¿Por qué? No es lo mismo haber tenido un aborto de una forma pues, esporádica, etcétera, a que haya un patrón de aborto. Por ejemplo, si ha tenido un aborto normalmente cuando tiene abortos recurrentes o tienen abortos a repetición, tienen un aborto a las 9, 10 semanas. Ay, doctor, después de las 10 semanas, pues se perdió. O si no, y luego tienen un aborto a las 7 semanas donde paró del corazoncito, ya no se oyó. Y luego un tercero cuando ya tienen esto, iniciando, ni siquiera se oyó el corazón. O sea, ese patrón de cada vez menos es indicio de un rechazo inmunológico, de un aborto de tipo inmunológico. Se llama aborto recurrente, es de tipo inmunológico y se puede evitar. Yo no me voy hasta los 3 abortos. Con el primer aborto, yo empiezo a hacerle los exámenes pertinentes para evitar que el segundo pase igual. Entonces, eso es previsible y prevenible y curable en este momento. Por lo tanto, es importante la historia de los abortos, que mucha gente lo ve como un tabú y no lo dicen. Ah, doctor, yo tuve 2 hijos, sí. Ok, no sé qué, qué más. No, 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 al final dije, bueno, le voy a decir, yo también tuve un aborto. Y entonces, esas cosas son muy importantes en la edad, en la historia obstétrica. Igual los embarazos ectópicos, porque si usted tiene un embarazo ectópico, lógicamente fue en una trompa, en la mejor trompa, y se la quitaron y todo lo demás y le queda una trompa. Pero lo más seguro es que me va a hacer otro, o al menos debo estar preparado para encontrarme un embarazo ectópico en la otra trompa. Y si es así, entonces evaluar esa trompa, antes que se embarace, se evalúa la trompa a ver si tiene las condiciones de permeabilidad y funcionalidad adecuadas para evitar que me haga un embarazo ectópico ahí. Y yo como médico evalúo si permito, ¿sí?, que tengo embarazo natural o si pongo un embrión en su útero para evitar que ese embrión se quede atascado en la trompa que le queda. Así que todas esas cosas son evitables, prevenibles, pero hay que estar muy pendiente en la historia obstétrica, preguntar bien y recibir la respuesta adecuada. Por eso es que la comunicación médico-paciente es tan importante para evitar complicaciones. Otra de las cosas es que si ha tenido hipertensión durante el embarazo, muchas veces son hipertensiones de tipo familiar que durante el embarazo se incrementan, o enfermedad hipertensiva debido a preeclampsia y todo lo demás, ¿no? A ver, anticuerpos bloqueadores. Aquí, pues, tiene que ver mucho con los abortos. Si tuvo un aborto, una pérdida, no quiero, la palabra aborto suena un poquito extraña, ¿no? Pero si hubo una pérdida previa en el embarazo anterior y quiere embarazarse nuevamente antes de que se embarace nuevamente, yo le hago la prueba de anticuerpos bloqueadores, que son los anticuerpos que bloquean o protegen el embarazo durante la gestación. Esos anticuerpos, si la madre los tiene bajos, va a poder estar, va a poder tener la posibilidad de que lo pierda o que tenga alguna patología del embarazo asociada a anticuerpos bloqueadores bajos. ¿Cuáles son? Disminución de peso fetal, amenaza de parto prematuro o inclusive preeclampsia, eclampsia y HELP. Por lo tanto, si alguien me ha perdido un embarazo temprano, yo le hago la prueba de anticuerpos bloqueadores, que lo hace perfectamente nuestro patrocinador y es muy bueno para evitar una próxima pérdida.
Hay personas que pierden uno, pierden otro, pierden otro. Y eso no es, cada uno es un duelo, etcétera. Así que yo ante la pérdida, inmediatamente me preparo con anticuerpos bloqueadores y la linfoterapia subsiguiente. Parte de la evaluación médica también para hacer la prevención de las complicaciones del embarazo, porque ya hicimos lo que es la historia general, luego la historia obstétrica. Ahora vamos a evaluar esa pareja para ver qué factores le pudiera yo encontrar que pudieran poner en riesgo su embarazo. En la evaluación médica, lógicamente, tengo que explorar el corazón, pulmones, riñones e hígado. ¿Por qué? El corazón es el que perfunde y el que lleva los nutrientes al embarazo. Si hay un problema cardíaco, llámese valvular, llámese de eyección, llámese de volumen, llámese de lo que sea, va a tener una poca perfusión y lógicamente va a tener un desarrollo fetal inapropiado y posteriormente no va a poder parir porque pues igualmente los pulmones que son los que proveen el oxígeno, los riñones que hacen la desintoxicación de los desechos y el hígado que desintoxica los medicamentos y las moléculas extrañas. Así que eso es muy fácil, muy fácil. El corazón con sus exámenes de auscultación o un electrocardiograma, los pulmones igualmente, los riñones con examen de orina fácil y el hígado con enzimas hepáticas. Con eso tenemos más o menos todo lo que son órganos vitales para el embarazo. La tiroides pues proporciona el metabolismo y ayuda al metabolismo del bebé y evita que la madre, o sea, el hipertiroidismo hace que la madre consuma muchas calorías y el hipo hace que la madre tenga, y puede nacer un niño con hipotiroidismo congénito, que algunos le llaman cretinismo, pero bueno, no me gusta llamarlo así. Pero eso puede subsanarse posteriormente o antes. Hay que tener la tiroides bien controladita con sus medicamentos si es necesario, en caso de que vaya a embarazarse y tenga alguna función tiroidea inadecuada. Otra de las cosas que entran dentro de la evaluación es el grupo sanguíneo y el tipo de hemoglobina. Grupo sanguíneo, y dice, pero ¿y para qué? Si eso es para la licencia. No, el grupo sanguíneo es importante, es importante porque hay problemas después si puede haber incompatibilidades sanguíneas entre el padre y la madre. Cuando digo grupo sanguíneo es en ambos, hay que hacérselo, ¿no? Incompatibilidades de tipo ABO, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso se hace en su tipología de grupo sanguíneo y el tipo de hemoglobina también, porque la mayoría de los humanos tenemos hemoglobina AA. Sin embargo, hay ciertas hemoglobinas que producen alteraciones de hipoxigenación, como por ejemplo la hemoglobina S o AS o SS, que dan origen a la anemia falciforme, que da alteraciones ya sea de coagulación y también de hipoxigenación del bebé. Y el bebé puede salir también con esas malformaciones, con ese problema de hemoglobinopatía. Igual hay otras hemoglobinas, hemoglobina B, etcétera, que produce talasemia mayor y talasemia menor, que también produce durante el embarazo unos estados de anemia que pudieran llevar a un momento determinado a la hipoxigenación del bebé. Importante en la evaluación preguntar o hacerse saber sobre los antecedentes heredofamiliares. ¿Qué enfermedades en la familia de ambos pudiera en un momento determinado coincidir? Pues yo tengo una persona que dice, ah, no, mi abuelo tiene tal, y el otro me dice lo mismo, yo le voy a decir, mira, a ver, yo te voy a mandar un consejo genético porque tu bebé puede tener un gen autosómico recesivo que entre los dos se vuelve dominante y tu bebé puede salir con algún tipo de alteración que no queremos que pase. Entonces, eso es prevenible y previsible con una simple pregunta. Una simple pregunta. Entonces, es importante la comunicación. Sigamos. Igualmente, una vez que ya le hice las preguntas de rigor, las preguntas obstétricas también, y le hice la evaluación general, voy a hacer el ultrasonido ginecológico. El ultrasonido ginecológico me va a dar muchos datos sobre la posibilidad de que ella tenga o no tenga
alteraciones que pudieran complicar un embarazo a futuro. Estoy hablando de pacientes que no están embarazadas. Todo esto es pacientes que no están embarazadas, que vienen a la consulta para que yo les evalúe su estado. Todo esto se hace de forma casi que automática. El estado el ultrasonido ginecológico me va a dar mucha información. Por ejemplo, personas que tienen quistes ováricos o alteraciones ováricas de cualquier tipo, cistadenomas, mucinomas, quistes foliculares, ovarios multiquísticos, ¿cómo se llama? Endometriomas, etcétera. Esas personas, hay que arreglarle su problema antes de que se embarace. Pues no puede decir, bueno, embarácese el otro mes o trate de embarazarse, como yo lo estoy viendo, obviamente que tiene alteraciones tipo quísticas ováricas. Y esto es bien importante, sobre todo las endometriomas y las cistadenomas. Nosotros los quistes ováricos no los operamos, los quistes ováricos los puncionamos por vía vaginal. Un procedimiento muy sencillo, muy sencillo, ambulatorio, que se hace en la clínica y de eso lo mandamos a patología e inmediatamente sabemos cuál es la condición y si eso se va a volver a repetir o no. Así que las alteraciones ováricas es lo primero que vemos con ultrasonido. Lo otro que vemos es la forma del útero y los tumores benignos del útero. Cuando digo tumores, no es cáncer. Tumores son pequeños bultos benignos del útero, cuáles son los fibromas, los pólipos, inclusive la adenomiosis. ¿Por qué es importante los fibromas, que todo el mundo sabe que son benignos? Por su posición. No es lo mismo un fibroma pediculado que esté pegado al útero por la parte de atrás, que eso no afecta para nada el embarazo, que un fibroma que esté dentro de la cavidad. Entonces los fibromas se clasifican por su posición. Fibromas intracavitarios, que son incompatibles con embarazo, eso hay que sacarlos. Los fibromas intramurales, o hay submucosos, que eso también hay que sacarlo porque de todas maneras no van a permitir el buen desarrollo de un crecimiento uterino normal. Hay los fibromas intramurales que según el tamaño y la vascularización podemos dejarlos, y los fibromas extrauterinos o pediculados fuera del útero, que realmente los dejamos para no operarlas, se deja y pues puede que crezca o no crezca durante el embarazo. Pero los fibromas intracavitarios o que hacen una hendidura contra el endometrio, esos fibromas van a competir con el embarazo en vascularización, en anatomía y en crecimiento. Sí, al competir vamos a tener posiblemente un desprendimiento placentario, si acaso la placenta se pega cerca del fibroma, o vamos a tener un problema abrupto de placenta. Otra de las cosas que nosotros vemos son los septos uterinos, que también disminuyen la cavidad del útero y puede crecer de un lado del septo, y eso afecta la complianza o el tamaño del crecimiento del bebé. Igualmente las adherencias o bridas en pacientes que se han hecho curetaje o que han tenido endometritis o que han tenido infecciones dentro del útero pueden hacer bridas que, si son fibrosas, afectan con el crecimiento del bebé y lo pueden marcar para toda la vida, o lo pueden haber amputaciones de miembros del bebé por adherencias o bridas fibrosas, o puede haber inclusive asfixias y todo lo demás. Así que eso también es prevenible. Uno ve alguna adherencia, alguna brida y la puede cortar por histeroscopía. Los fibromas puede uno pretender dejarlos o operarlos antes de la embarazo, y las alteraciones ováricas también. O sea que todo lo que estoy hablando, que si no se hace antes de que la paciente se embarace, pueden constituir complicaciones. Si se hace antes del embarazo, lógicamente vamos a evitar mucho dolor de cabeza. Antesito de que se vaya a embarazar. Antesito de que se vaya a embarazar. El mes dice, doctor, me quiero embarazar el otro mes, no sé qué. Bueno, ¿qué vamos a hacer para evitarnos, como le digo, complicaciones? Primero, una biometría hemática completa, a ver si su estado de salud está bueno, si no es anémica, no va a tener problemas de perfusión el bebé. Si no lo está, entonces pues le damos 1 o 2 meses de tratamiento con hematínicos. Un urinálisis también es importante para ver cómo está la función renal de
de la función de drenaje de los tóxicos en el cuerpo. El urinario va a decir exactamente si hay, inclusive si hay infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque la embarazada tiende a tener reflujo urinario. El reflujo urinario va a tener como consecuencia posiblemente una glomerulonefritis durante el embarazo, que eso es terrible. Así que lo mejor es hacer un urinalysis y una biometría fácilmente. El ácido fólico hay que darlo antes del embarazo. ¿Por qué? El ácido fólico previene alteraciones del tubo neural, previene alteraciones de la formación del cerebro y él se acumula en el hígado. Por eso es que se da antes de, para que el hígado tenga suficiente ácido fólico y que durante el embarazo no vaya a faltar. Igualmente, hablarle un poquito a la paciente de la dieta. Dash vitamina. ¿Por qué dash vitamina? Porque realmente, y eso es bien importante, realmente todas las dietas proveen de casi todas las vitaminas que necesitamos. Entre la dieta balanceada y el sol tenemos todas las vitaminas que necesitamos. Pero depende del ambiente en que estemos, o si seamos veganos, o si seamos, depende de ciertas, hay vitaminas que van a faltar. Si acaso no tenemos una dieta totalmente balanceada. Y pues como no estamos casi acostumbrando a comer comida chatarra, pues eso no es una dieta balanceada y lógicamente vamos a tener deficiencias. Por eso es que damos vitaminas. No es que si tuviéramos una dieta perfectamente balanceada y algo de sol, no tendríamos que dar vitaminas. Entonces, ¿a quién le damos vitaminas? Bueno, no podemos darle algunas y otras no, así que se las damos a todas. Pero no es que sea absolutamente necesario. Igualmente una química completa, ¿por qué? Para ver cómo está la función de toda la economía del cuerpo. Esto es importante, cómo está el nitrógeno urea, creatinina, ácido úrico, etcétera, etcétera. Función tiroidea y todo lo demás. Antes de, aquí dice prevención antes del embarazo, control de peso. No es que le vamos a decir que va a rebajar 50 libras antes del embarazo, es imposible, es imposible. Pero sí de advertirle que el peso, como habíamos dicho ya, lejos del peso ideal, puede tener complicaciones. Entonces esas personas que se embarazaron y tienen peso corporal aumentado, tienen que llevar unos controles de embarazo estrictos. Ya tienen que saber que estrictamente se la va a llamar cada 2 semanas para ver cómo. Y sus pesos deben variar solamente 2 a 3 libras máximo mensuales. Que los 9 meses van a ser unas 30 libras, pero hay gente que se pasa de eso, etc. O sea, los controles de peso son importantes para evitar los síndromes metabólicos, la diabetes gestacional y la hipertensión arterial. Ya durante el embarazo, perdón, ya durante el embarazo, estando ya embarazada, también podemos aplicar medidas preventivas. Y eso es sumamente importante que la paciente sepa que las medidas preventivas que vamos a aplicar durante el embarazo es precisamente porque no pudimos hacerlas antes de, porque a veces nos llegan embarazadas. O sea, hay parejas que previenen, que preparan, que planifican. Hay parejas que vienen ya embarazados. Y no se puede hacer más que prevenir durante el embarazo lo que falta hasta el parto. Entonces las medidas preventivas durante el embarazo son importantes en parejas que ya llega embarazada. ¿Ok? Los controles prenatales en pacientes que ya llegan embarazados, que no les conocemos mucho de su anterior performance patológico, tenemos que hacer unos controles prenatales bien estrictos. Nosotros normalmente lo hacemos cada mes. Cada mes son los controles prenatales donde se le hace peso, presión, crecimiento, curva de crecimiento fetal y todo lo demás. Pero hay pacientes que requieren de más controles. Las pacientes diabéticas, las pacientes hipertensas, las pacientes que tienen otro tipo de alteraciones, le hacemos controles más seguidos. Durante el embarazo, la paciente debe evitar a toda costa tomar cualquier medicamento que el médico no lo autorice. Es bien importante porque los medicamentos que nosotros tomamos over the counter, o sea, que compramos en la farmacia sin receta, que no estando embarazado no pasa nada, no sentimos nada, eso no pasa nada, en el embarazo es totalmente diferente, sí puede alterar
la consecución de un embarazo saludable. Sobre todo, pues, los antibióticos, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que para prevenir el embarazo, prevenir alteraciones durante el embarazo, complicaciones, es ultrasonido morfológico. Eso nos va a dar una idea de la morfología fetal completa, el número de dedos en las manos, el número de dedos en los pies, la translucencia nucal, el hueso nasal, todo nos va a decir que el bebé viene perfectamente bien constituido anatómica y indirectamente cromosómicamente. Otra de las cosas es la curva de crecimiento, que debe estar siempre dentro del percentil. Aunque sea, ponte tú que sean padres pequeños, hay una curva para de baby para padres grandes, igualmente hay una curva para padres grandes, pero no es que va a tener un padre grande con un bebé chiquitito, algo está pasando, etcétera, o una madre pequeña con un bebé enorme, algo está pasando. Entonces, las curvas de crecimiento y son muy importantes. La placentación también, dónde se ubica la placenta, para evitar en el futuro tener sangrados por placenta previa, por placenta de inserción baja, etcétera. Todo eso se ve en el ultrasonido. Igualmente tenemos durante el embarazo, si hay alteraciones de crecimiento, podemos hacer flujos Doppler para ver la perfusión de la arteria umbilical, la perfusión de la arteria cerebral y ver si hay alteraciones, si hay que dar suplementos alimenticios proteicos para aumentar el crecimiento del bebé, o si el problema de crecimiento es solamente por flujo sanguíneo o si es por baja ingesta. El test de Sullivan nos va a decir el manejo de la glucosa que tiene la paciente durante el embarazo, durante la gestación. Nosotros damos 50 gramos de glucosa y hacemos 2 test de glicemia posterior y ahí vemos el manejo de sus azúcares. Si tiene insuficiencia, si tiene resistencia insulínica o si tiene una prediabetes, lo podemos detectar con el test de Sullivan. Se hace más o menos a las 28 semanas. Igualmente los tamizajes fetales, uno a las 10 semanas, que es el test de Maternit, o el test de Verify. Ese test es importante que mide, se puede sacar sangre de la madre a las 10, 12 semanas y se consiguen células fetales que se descaman hacia el torrente materno y se puede hacer un tamizaje de ADN fetal perfectamente bien desde muy temprano. Y así podemos saber qué vamos a hacer en caso de conseguir alguna alteración genética. Eso con respecto a los controles prenatales, el ultrasonido, etc. Pero ultrasonido obstétrico, ya el obstétrico, aquí tenemos, que nosotros tenemos, importante que sepan que a mayor fidelidad, a mayor del ultrasonido, vamos a ver mejor, vamos a dar mejores diagnósticos. Entonces tenemos un ultrasonido de muy alta resolución de 4D que nos permite ver detalles que se pasarían al ojo de cualquier otro ultrasonido. Bueno, eso es una propaganda de la clínica. Bueno, mire, esto es bien importante. Esto es estadístico. Esto no es que le va a pasar a ustedes, ni mucho menos. Pero yo pude recopilar de la literatura mundial por medio de artículos cuáles son las causas más frecuentes de pérdida fetal por trimestre. ¿Y por qué lo traigo? Porque parece que fue una charla así negativa de pérdida fetal y todo. Pero es importante que a medida que yo voy describiendo las causas de pérdida fetal por trimestre, nos vamos a dar cuenta que todo lo que hablé sobre esto, prevención, pudieron haberse, todo esto pudo haberse prevenido, la pérdida fetal, si se hubiera hecho a tiempo. Entonces, aquí tenemos la estadística de las señoras que perdieron su feto y por qué, y por cada trimestre. Y verán que todo eso es prevenible si se hubiera hecho a tiempo. Por ejemplo, en el primer trimestre, mundialmente, las causas de aborto, porque es primer trimestre, antes de las 20 semanas,
La primera es rechazo inmunológico y la segunda es anomalías cromosómicas. ¿Por qué digo que primero es rechazo inmunológico? Porque se ve primeramente o más frecuentemente en las pacientes más jóvenes, primerizas, etcétera, y no tanto en las señoras de más edad. Y el rechazo inmunológico ustedes lo van a ver en todos los trimestres. Vamos a ir por trimestre analizando las causas de pérdida fetal y en todo, absolutamente todos los trimestres va a haber lo que se llama el rechazo inmunológico, que para mí, para nosotros, es la causa principal de todas las patologías obstétricas. Llámese aborto, llámese bajo peso, llámese amenaza a aborto, llámese preeclampsia, etc. El rechazo inmunológico, porque siempre hay rechazo inmunológico porque el bebé es un ente totalmente diferente a la madre. Y como un ente diferente a la madre, el embarazo es como si fuera un trasplante de tejidos y siempre hay un rechazo a un tejido implantado. Por lo tanto, el rechazo inmunológico es importante y después vemos que va a adquirir mayor relevancia la importancia de este rechazo inmunológico cuando hablemos de los abortos recurrentes y cuando hablemos de la linfoterapia. Bueno, en el primer trimestre podemos rechazo inmunológico de la mononucleosis como causas fetales. Como causa materna tenemos los factores anatómicos, ya hablamos de los fibromas, pólipos, que todo eso es previsible y prevenible y arreglable antes del embarazo, que si se da en el embarazo es porque no sé qué pasó, pero fíjense, causas mayores de pérdidas, factores anatómicos que pudieron haberse corregido. Igualmente, defectos lúteos y enfermedad tiroidea. Defectos lúteos es pacientes que tienen baja la progesterona, que yo no sé cómo pierde alguien en este momento, al siglo XXI, un bebé por baja progesterona, cuando la progesterona se puede dar inyectada, se puede dar por óvulos, se puede oral, se puede dar, y evita así que haya una pérdida fetal temprana. Sin embargo, está dentro de la literatura mundial como una de las causas principales de pérdida del primer trimestre, cuando no debería ser así. Igual la enfermedad tiroidea, igual como materna del primer trimestre, tenemos también el inmunológico, que es muy importante. Los factores infecciosos, como la endometritis y la infección de la placenta y todo lo demás, también son causas de factores de pérdidas en el primer trimestre. Y la trombofilia familiar. Segundo trimestre, o sea, en el embarazo hay 3 puntos de inflexión. Las 12 semanas que uno considera el primer trimestre, el segundo trimestre que va hasta las 27, 28 semanas, aunque es más de 2 trimestres, pero bueno, ese es un punto de inflexión importante. Y a partir de las 28 hasta las 37 es el tercer punto de inflexión. Entonces, normalmente en el primer trimestre hay un 15% de pérdida a veces por las razones que digo, que son prevenibles, o sea que no debería haber ninguna razón para perder nadie su embarazo en el primer trimestre. El segundo trimestre, si ustedes se ponen a ver aquí, no hay causas fetales. Las causas del segundo trimestre de pérdida es de causas maternas. Igualmente empezamos con factores anatómicos como primer, cuando no debería ser. O sea, y esto es literatura mundial. Factores anatómicos, ¿cuáles son? Fibromas e incompetencia cervical. La incompetencia cervical en el segundo trimestre no es más que la apertura prematura del cuello porque la paciente tiene mucha elasticidad en su colágeno. Al tener elasticidad en su colágeno, el cuello uterino se va abriendo por el peso fetal y va produciendo alteraciones en el orificio cervical interno y si no se corrige en el momento, puede salir a tener un parto prematurísimo y tener una pérdida fetal. Y aquí lo tienen como una de las causas principales de pérdida fetal en el segundo trimestre a nivel mundial. Entonces tenemos miomatosis e incompetencia cervical. Tercero, inmunológico. O sea, en todos los trimestres va inmunológico. ¿Por qué? Porque eso es un continuum. Al principio, el inmunológico se pierde el bebé tempranito, el fetito, el embrión. Al segundo trimestre, el ataque inmunológico produce bajo peso y en el tercer trimestre puede producir preeclampsia y todo lo demás. Pero es todo lo mismo.
la misma patología inmunológica, y eso no lo digo yo, eso está en toda la literatura, la misma patología inmunológica produce alteraciones a todo nivel en todos los 9 meses de embarazo. Otra de las causas, la placentación, o sea, placenta baja, o sea, placenta inserción baja o placenta previa, puede dar sangrado y pérdida en el segundo trimestre. Y lo último es descontrol metabólico. Diabetes que se descontrola por falta de controles a sus citas mensuales, descontroles de la presión arterial, descontroles del síndrome metabólico. Todas esas cuestiones evitan que, producen muerte fetal en el segundo trimestre. Pero todo causas maternas, porque una vez que pasa la semana 12, el baby prácticamente deja de ser un sujeto de problemas per se él mismo, ¿sí? Tercer trimestre de la semana 28 en adelante, volvemos a tener como primero las causas maternas inmunológicas, y ahí sí vemos a ver preeclampsia, eclampsia, etcétera, envejecimiento placentario, niños de bajo peso, etcétera. Eso es causa de muerte fetal o de pérdidas fetales, pero no debería ser. Estamos hablando de lo que es, que no debería ser, por las cosas que ya hablamos. Trombofilias familiares, que es la hipercoagulabilidad de la sangre por familiarmente, que produce coágulos retroplacentarios, puede producir microtrombos fetales, microtrombos en la placenta, que el niño muere prácticamente por asfixia y todo lo demás, y gastos de las plaquetas y todo lo demás. Eso se ve en el tercer trimestre como una causa de pérdida fetal. Igualmente volvemos a la placenta previa también, que se ve entre el segundo y el tercer trimestre también. Descontrol de enfermedades crónicas, que ya hablamos. Y aquí sí tenemos causas fetales. Importante en el tercer trimestre, la isoinmunización RH, que no es más que el ataque inmunológico del tipaje, de la madre al tipaje del bebé, sobre todo cuando el bebé es positivo y la madre es negativa y ya se ha isoinmunizado previamente en el embarazo anterior. ¿Qué quiere decir? Que no nos dieron información adecuada y no se puso previamente al embarazo su anti-RH. Si nosotros ponemos la vacuna anti-RH antes del segundo embarazo, estas muertes fetales se previenen. O sea que hasta ahora todo lo que hemos visto es prevenible. Todo. Igualmente, las causas inmunológicas causan restricción del crecimiento intrauterino y envejecimiento placentario por las cosas que ya le dije, ¿no? Que es por las causas inmunológicas y las trombofilias. Esto es el primero, segundo y tercer trimestre. Ahora, en cualquier trimestre, lógicamente a nivel mundial se endilgan causas de otro tipo, como son abusos de droga, que eso se ve en ciertas sociedades, exposición a teratógenos, que eso, pues, imagínate, Chernobyl y todo el asunto, y trauma o abuso físico, que está muy de moda, los femicidios y las cuestiones, lógicamente son causas de pérdida de embarazo en cualquier fase del embarazo, en cualquier trimestre. Hablamos de la prevención de las enfermedades en el primero, el segundo, el tercero y en toda la gestación. Ahora, después del parto también podemos prevenir cosas. Ponte tú que tuvimos todo el embarazo perfecto, y al final tenemos algún problema neurológico del bebé. Bueno, hay tamizajes postnatales que nos dicen neurológicamente cómo está nuestro bebé, cómo está nuestro hijo. Se le hacen tamizajes auditivos, motores, bioquímicos, etc. Y otra de las cosas importantísimas para prevenir problemas postparto y más allá es la preservación de las células madre hematopoyéticas del cordón. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los niños nacen sanos y todo lo demás, nadie puede predecir que ese bebé no le vaya a dar una enfermedad hematológica, llámese leucemia linfocítica o cualquiera de estas cosas, y ya tenemos guardado nuestra garantía de que ese bebé va a salir adelante con esa enfermedad, con la preservación de las células madre hematopoyéticas. De eso le hablará pues más adelante nuestra coordinadora Angélica.
Y la preservación de los tejidos umbilicales para problemas plásticos. Si su bebé más adelante tiene algún problema de tipo que necesita tejidos del mesodermo, ya tenemos las células mesenquimales de cordón guardadas junto con las células madre hepatopoyéticas que nos va a garantizar la salud postparto, en caso de necesitarlo. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Falta un poquito. Mira. Todo está muy bien. Mira, este es un tema que me apasiona. Yo no sé si le puse aborto, pero es que en realidad es pérdida recurrente. Porque es que me apasiona porque yo tengo 30 años de estar viendo, haciendo infertilidad, y nosotros vemos los embarazos desde muy chiquitos, los seguimos mucho, mucho, mucho. A veces los referimos después a su ginecólogo cuando ya tiene cierto número de semanas y ya no hay peligro, pero nosotros nos centramos mucho en los embarazos del primer trimestre. Y vemos, antes veíamos mucho más abortos recurrentes. Veíamos mucho más abortos recurrentes porque no existía la prevención para evitar los abortos subsiguientes. Nosotros hacemos, en la paciente que me llega que con historia que tenía un aborto o una pérdida temprana, nosotros hacemos una prueba de anticuerpos bloqueadores, que son los anticuerpos antilinfocitos paternos, o son los anticuerpos preservadores del embarazo, protectores del embarazo a nivel de toda la gestación. Una pérdida recurrente se diagnostica cuando es una pérdida que tiene lugar varias veces consecutivas. Es un evento meramente inmunológico. Hay libros y hay médicos que dicen que es un evento cromosómico, pero eso está muy debatido. Te voy a decir por qué. Porque nosotros hacemos, por ejemplo, fertilización in vitro. Nosotros hacemos 12 embriones, por decir algo, o 10 embriones. Cada embrión es diferente el uno al otro. Del mismo batch, de la misma evento reproductivo, cada embrión es diferente. Diferente cromosómicamente. Y va a dar un bebé fenotípicamente diferente y cromosómicamente diferente, cada uno de ellos. Si eso le sumamos de que cada embarazo es un evento diferente, con embriones totalmente diferentes, es imposible que se den pérdidas de un embarazo consecutivo con el otro, siendo embriones totalmente diferentes y que tengan una pérdida cromosómica, pues si son totalmente diferentes, ¿por qué van a tener pérdidas, una pérdida por cromosoma cuando son embriones diferentes? Sería uno en un millón que la misma alteración que hizo que un embrión se perdiera en un embarazo, esa misma alteración haga que se parece, no, imposible, porque son embriones totalmente diferentes cromosómica y fenotípicamente. Entonces, la causa de la pérdida recurrente es inmunológica, y ya lo hemos visto por las estadísticas mundiales, en que en los 3 trimestres hay causas inmunológicas de pérdida. Por lo tanto, nosotros podemos corregir. Si nosotros hacemos el test de anticuerpos, anticuerpos bloqueadores, nosotros podemos corregir la falla inmunológica y curarla. Y eso lo estamos haciendo hace muchísimo, hace por lo menos más de 2 décadas y media. ¿Sí? Y para mí este es un tema fascinante, fascinante, porque nosotros hacemos una terapia inmunológica de prevención del embarazo de alto riesgo. No solamente lo prevenimos, sino que lo corregimos y lo curamos. La linfoterapia, que es lo que hacemos, implica la inyección de linfocitos paternos para producir anticuerpos bloqueadores que van a proteger al embarazo durante toda su gestación. Eso pasa normalmente en todas las parejas que tienen un embarazo sano al final, y llega al final. Los pacientes que tienen pérdidas, que son el 5% o el 6% de las parejas que tienen pérdidas recurrentes,
nosotros podemos evitar la subsiguiente pérdida recurrente inyectando los linfocitos paternos que van a promover la producción de los anticuerpos que van a proteger al embarazo durante su gestación. Esto que voy a decir es muy importante, aunque no lo veo en la pantalla porque tengo a alguien ahí que no me tapa, pero el ataque inmunológico a la implantación, ya sea en el primero, segundo o tercer trimestre, por la insuficiencia de anticuerpos bloqueadores, que son los que van a proteger al embarazo, en mayor o menor, es el responsable, el ataque inmunológico es responsable de la mayoría de las patologías obstétricas conocidas. No estoy hablando que es la irresponsable de los fibromas o que es de una caída, no, no, no. De los desprendimientos de las pérdidas fetales que no se sabe ni por qué, son ataques inmunológicos, de los bajos pesos, de las placentas envejecidas, de las preeclampsias, el ataque inmunológico de la madre. Y eso se puede prevenir y se puede tratar. Por lo tanto, como conclusión, yo no sé cómo andamos de tiempo, pero como conclusión, el embarazo es un evento fisiológico y misterioso, misterioso para alguna persona. Para mí es fascinante, fascinante, no solamente misterioso, sino fascinante desde todo punto de vista. Las complicaciones que se pudieran derivar del mismo son prevenibles en todas sus etapas. La veracidad con que yo recibo mi información y la minuciosidad con que yo hago mis preguntas a la historia clínica y la confianza que la pareja tiene en su médico van a evitar la mayoría, si no todas, las complicaciones que se pudieran presentar durante el embarazo. Por lo tanto, invito a todas las parejas a prepararse para este gran evento tan importante que muchas veces se toma a la ligera. Creo que eso es todo por hoy. Si tienen a bien hacer sus comentarios o preguntas, con mucho gusto. Doctor, bueno, yo quedé fascinada con toda la charla que usted nos ha dado. De verdad que hay mucha, mucha información nueva que muy seguramente no teníamos todas. Me incluyo porque soy madre. Definitivamente lo que usted dice es cierto. Esto de tener un bebé es una decisión que debe de pensarse. Debemos de tener una pareja con la cual planeemos y seamos totalmente estables. Hay que planear esto, hay que asistir a un médico, chequearse primero, ver cómo estamos como madres, como padres futuros, para estar como a punto para poder embarazarnos bien. Ahora, pues definitivamente vamos a pasar a lo que es la tanda de preguntas y respuestas, si le parece bien, doctor. Claro. Y bueno, acá nos indica, empezamos por la primera pregunta que tenemos acá en nuestras charlas. Todas las mamitas que se inscribieron nos han dejado, igual muchas de las mamitas que se inscribieron nos dejaron estas preguntas. La primera, ¿qué riesgos tengo al estar embarazada al tener 36 años? Bueno, como le dije, se sale un añito de la edad adecuada para tener bebés, que es hasta los 35, pero bueno, realmente con las previsiones y con el consejo genético, realmente para el embarazo per se, ninguna. Si no tiene alteraciones metabólicas, si no tiene alteraciones cardíacas, si no es una paciente que tiene enfermedades de fondo, ninguna. Lo único es que estadísticamente aumenta un poquito el riesgo de tener problemas cromosómicos. Estadísticamente aumenta un 2, un 3, un 4% cada año. Cada año va aumentando un poquito la estadística, pero eso es estadístico. Es como si dijeran, bueno, aquí hay 100 personas, yo disparo un tiro y de esas voy a darle a uno y entonces me toca a mí. Pues eso, pero las otras 99 no le va a pasar. Quiere decir que es un riesgo muy bajo de tener alteraciones cromosómicas, pero ningún otro riesgo si usted es una persona saludable, pues. Ok, muy interesante, doctor. Siguiente pregunta. Usted habló de rechazo inmunológico. ¿Hay algún examen que se pueda hacer antes de embarazarse?
Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Como el rechazo inmunológico que termina en una pérdida temprana se da en un 5 a 10% o 15% de las parejas, yo no le puedo hacer eso a todas las personas, como se hace un Papa Nicolau, porque es un examen que tiene un valor, un costo. Entonces, desgraciadamente, nosotros lo hacemos en las pacientes que han tenido una pérdida previa, para evitar una segunda. Los libros te dicen que el aborto recurrente es diagnosticado cuando pasan más de 3 pérdidas, pero ¿quién va a aguantarse 3 duelos? Entonces, nosotros con la primera pérdida hacemos la prueba de anticuerpos bloqueadores a ver si usted es candidata a tener un embarazo sano porque su pareja... A ver, eso tiene una implicación importante. ¿Quién tiene los anticuerpos bajos? Los anticuerpos bloqueadores. O sea, lo que nos va a proteger el embarazo. Eh, las personas que son muy parecidas inmunológicamente a mí. Llámese mi padre, o sea, a una mujer, pues, su padre, su hermano, su primo hermano, que es muy parecido inmunológicamente, esos normalmente tienen unas pérdidas de embarazo. ¿Por qué? Porque al parecerse inmunológicamente, la naturaleza se inventó para evitarle el incesto un rechazo inmunológico a ese producto que viene de un familiar cercano. Pero como somos 7.500 millones de seres humanos, ya no estamos pareciendo. O sea, cada vez más hay personas que se parecen inmunológicamente. Digo, puede ser una persona de Australia y otro de Groenlandia, pero inmunológicamente se parecen por ser tantos y llega un momento en que el cuerpo no lo reconoce como una persona diferente, sino alguien de su propia linaje y hay un rechazo inmunológico temprano. Entonces, es importante esa pregunta porque no es que se le va a hacer a todo mundo. Lo hacemos cuando hay o antecedentes de pérdidas tempranas o antecedentes en embarazos previos de patologías de bajo peso o de preeclampsia o de que hemos hecho tratamientos de in vitro y ha habido falla de implantación, también le hacemos los anticuerpos bloqueadores, que son, como te digo, los que nos van a permitir una implantación y un desarrollo de una gestación sana. Ok, muy interesante, doctor. Dice la siguiente pregunta. Fibromas en el embarazo. ¿Cómo lidiar con ello? Bueno, la verdad es que en el embarazo no se debe lidiar, se debe lidiar antes del embarazo. A menos que su médico haya permitido que se dé el embarazo con un fibroma cuando el fibroma está fuera de la cavidad uterina, fuera del útero o tenga intramural pequeño que pueda evitar, que evite que el embarazo compita con el fibroma. De ser un fibroma muy grande que vaya a competir con el embarazo o que esté en un área de vascularización cerca de las arterias uterinas o que creemos que no va a dar problema porque está en el fondo uterino, lo mejor es retirarlo antes del embarazo. Pero una vez que está embarazada y tiene el fibroma y no se dieron cuenta, bueno, lidiar con eso, esperar que se atrofie el fibroma o lidiar los dolores, etcétera. Pero lógicamente no vamos a poner el riesgo de una persona ya embarazada con un fibroma. Lo mejor es, como le digo, hacer lo que hay que hacer antes del embarazo. Ok, dice, doctor, sufro de dolores en las piernas al estar acostada y me dan punzazos. Y entonces, está embarazada. Sí, es una mamita que está embarazada. ¿Qué gestacional tiene? ¿Cuántas semanas tiene? No nos indicó cuántas semanas de embarazo Acuérdate que tiene. el útero cuando va creciendo va proyectándose sobre la pelvis ósea, que es donde salen los nervios ciáticos. Entonces, si tiene alteración de inflamación en la salida del nervio ciático que se proyecta hacia las piernas por la parte de atrás y de hormigueo, etcétera, y da dolor en las piernas, eso o con masajitos, o con agua tibia, o con agua tibia en los pies, se lo va a tener que aguantar hasta el final del embarazo porque eso es una condición imposible de tratar durante el embarazo. Bueno, tomar
pastillas para el dolor, antiinflamatorios, masajes, agua tibia, etcétera. Lo más que se pueda evitar estirar el nervio, ciertas posiciones inflaman más el nervio ciático que otras, así que es importante que sepan que eso solamente conllevarlo. Ok, doctor, mire, dice la siguiente pregunta. Tengo 38 años y me recomendaron el tamizaje del primer trimestre. ¿Qué recomendaciones debo tener? Hacerlo, el tamizaje se hace indiferentemente de esa edad. Nosotros se lo hacemos a todas. Si yo tengo 2, 3 embarazadas afuera y una le dice a la otra, a mí hicieron tamizaje y a la otra no, me lo va a reclamar. O sea, el tamizaje per se, el triple marcador, el tamizaje, yo se lo hago a todas las embarazadas, porque independientemente de la edad, también se ven alteraciones cromosómicas en edades tempranas. Así que nosotros el tamizaje del triple marcador, que es la beta-HCG, la alfa-fetoproteína y el estriol, que da una probabilidad estadística de tener ciertas enfermedades cromosómicas como son la trisomía 13, 18 y 21, nosotros lo hacemos a todas las pacientes, absolutamente a todas, ¿no? Independiente de la edad. Ok, siguiente pregunta, doctor. Riesgo de mujeres con diabetes al salir embarazada. ¿Qué riesgos tiene una mujer con diabetes? Es que no debería llegar al embarazo una paciente diabética descompensada. Y al igual que está compensada antes del embarazo, debería seguir un esquema de tratamiento durante el embarazo para seguir su compensación. O sea, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos son si se descompensa, que llega a un síndrome metabólico. O sea, a ver, acabo de una charla sobre prevención de complicaciones. Y entre ellas mencioné muchas veces la diabetes. O sea, si usted es diabética, cuando llega el embarazo tiene que estar compensada. Y durante el embarazo tiene que compensarse. Y si tenemos que verla 2, 3 veces al mes para ver cómo están sus glicemias, para ver y compensarle en los crecimientos fetales, sobre todo, los riesgos es que tenga un macrosómico y que tenga un bebé que tenga alteraciones pulmonares cuando nace y termina en una incubadora. Por lo tanto, la compensación y la visita a un ginecólogo y a su endocrinólogo son sumamente importantes durante el embarazo. Y mantener el peso, lógicamente, ¿no? Buenas, ¿aló? ¿Alguna pregunta? Sí. Muy buenas. Parece que tengo información de que a la moderadora se acaba de ir la luz en su sector y no podemos, no me puede hacer las preguntas. A ver. Las preguntas te salen aquí. Pero las preguntas las pueden hacer, ok. Aquí me están saliendo las preguntas escritas. ¿En qué caso deberíamos usar in vitro? Únicamente porque no hay otra opción natural de realizar. A ver, Angélica. Sí, doctor, disculpe, se me fue un pequeño fallo de luz por un momento, pero ya volvimos. Ok. Siguiente pregunta, doctor, qué pena. Tengo historial de hemofilia en mi familia. ¿Qué puedo hacer para poder embarazarme? Digo, te puedes embarazar. La hemofilia no implica el infertilidad. La hemofilia familiar, pero eso no quiere decir que tú lo tienes, ni que tengas, lo más seguro que tenga el gen recesivo. Lo que tienes que hacer es un consejo genético para que tu pareja esté seguro que no tenga otro gen que se haga dominante. Pero la hemofilia no es esto. Perdón, la hemofilia en la familia no es implicación de infertilidad. A menos que tú seas hemofílica dominante,
que no creo porque eso más bien se transmite a los varones. Así que no le veo ningún problema a eso, ¿sí? Ok, perfecto, doctor. Siguiente pregunta. Tuve un embarazo anterior y me dijeron el día del parto que tenía preeclampsia. Si quiero volver a embarazarme, ¿qué debo hacer para prevenirlo? Sí, como ya dijimos, las personas que tuvieron durante el embarazo anterior alteraciones como preeclampsia, que para mí son de tipo de ataque inmunológico, ¿sí? Inmediatamente se prepara para el siguiente embarazo, se va a preparar para el siguiente embarazo, yo le hago los anticuerpos bloqueadores. Los anticuerpos bloqueadores me van a garantizar si el otro embarazo va a tener o no va a tener preeclampsia, o sea, va a tener o no va a tener afectación inmunológica. Y en caso de que estén bajos los anticuerpos, yo le subo los anticuerpos bloqueadores por unas vacunas inmunológicas que se llama linfoterapia y la preparo para el próximo embarazo. Ok, perfecto, doctor. Pregunta. Acabo de enterarme que estoy embarazada y sufro de asma. ¿Qué cuidados debo tener en este embarazo? Realmente los mismos cuidados que si no estuviera embarazada. El Ok, asma, los medicamentos para asma más bien relajan el útero y evitan que haya contracciones uterinas, al igual que relajan los músculos bronquiales y evita que haya contracciones de los músculos del crico tiroideo y del bronquio. Por lo tanto, el asma, solamente evitar que le den ataque de asma, tener siempre su puff y su fenoterol y su medicamento para asma a la mano para evitar que tenga hipoxia, ¿no? ok. Siguiente pregunta, doctor. Sufro de lupus. Mi pareja quiere que me embarace. No sé si esto afecte, qué tanto afectaría, cómo puedo hacer para lograr un embarazo con esta condición. Se puede lograr el embarazo con esa condición. Los lupus controlados con corticoides, bien controlados por reumatólogos, no deben tener ningún problema. O sea, hay muchas pacientes con lupus que se han embarazado sin ninguna alteración fetal, porque lo que queremos es que el feto, o el baby, nazca sano y que tu condición no se empeore durante el embarazo. Paradójicamente, las condiciones inmunológicas, algunas se mejoran durante el embarazo. Pero de todas maneras tiene que tener sus controles con su reumatólogo, ¿sí? Ok, ok, que vaya a los controles. Dice acá, ¿cuál es la utilidad de los anticuerpos bloqueadores? ¿Cómo se hace esta prueba? ¿Es solamente al madre o también a la padre? Perdón, al padre. Y la tercera pregunta es si sale alterado el anticuerpo bloqueadores, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde hago este estudio? Muy interesante eso. Mira, eh, la sección de, bueno, no quiero hacer la propaganda gratis, pero la sección de laboratorio de Cristal hace los anticuerpos bloqueadores. Eso lo hacen muy pocos laboratorios en Panamá. Eso se toma sangre en la madre y linfocitos del padre y se hace un matching de ambos y los anticuerpos bloqueadores no son más que anticuerpos antilinfocitos paternos, que son los que van a que son los que van a decirnos que hay un nivel de anticuerpos suficiente como a proteger al embarazo durante la gestación. Es una prueba que se hace sacándole sangre a ambos, a la madre y a la pareja, a la futura madre y a la pareja. Y en caso de salir baja los niveles de anticuerpos, que quiere decir que va a tener algún tipo de rechazo inmunológico, se puede hacer tratamiento con linfoterapia, que son linfocitos paternos inyectados subcutáneamente para subir los anticuerpos bloqueadores de manera que en el embarazo tenga suficiente protección para evitar el ataque inmunológico del sistema inmunológico de la madre. Vale. Doctor, siguiente pregunta. He tenido 2 abortos en la misma semana de embarazo y pone entre paréntesis a la 9ª semana. ¿Hay alguna prueba que me pueda hacer genética para saber si mi esposo y yo o yo tenemos alguna enfermedad para que descarte enfermedades cromosómicas? ¿Qué me recomienda usted? Bueno, como le dije, ¿no? Si yo saco embriones en el mismo mes, todos son diferentes. Y si yo
el embrión que se implantó en un embarazo es totalmente diferente cromosómica y fenotípicamente al embrión que se implantó en el otro embarazo dentro de un año. O sea que es imposible que la misma causa cromosómica, al ser embriones totalmente diferentes, sea la causa de la pérdida. Por lo tanto, yo considero que si tuviste 1 y 2, debe ser inmunológico, no cromosómico. De todas maneras, para cumplir con los protocolos mundiales, se manda a un especialista en genética que le hace el examen cromosómico a ambos, pero seguro que si tuviste 2 pérdidas tempranas, vas a terminar haciéndote la prueba de anticuerpos bloqueadores y vamos a tener que tener una terapia inmunológica para que el próximo embarazo no se pierda. Vale, doctor. Siguiente pregunta. Tengo síndrome discúlpeme, lo leo porque está larguísimo. Antifosfolípidos. He tenido 3 pérdidas en el primer trimestre. ¿Conocer los anticuerpos bloqueadores me ayudarían para evitar otra pérdida? Sí, mira, tremenda pregunta. La verdad es que, o sea, yo no quise profundizar porque yo no sabía que mi audiencia era tan capaz y tan inteligente. Pero fíjate, cuando uno tiene una pérdida, ¿sí? Normalmente la segunda es más temprano. Y la tercera es más temprano. Y la cuarta ni siquiera se da, ni siquiera se implanta. ¿Por qué? Porque cada vez la reacción es mayor. La reacción la reacción antígeno anticuerpo antifetal, ante el sincitio trofoblasto fetal es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor reacción ya la madre no va a reaccionar nada más a la membrana externa del feto, sino va a reaccionar a las membranas lipídicas del feto. Lipídicas, por eso se llama síndrome antifosfolípidos, porque cuando ya no atacas al baby, a la placenta del baby, sino que atacas a los lípidos de la membrana. Entonces se llama síndrome antifosfolípido. Entre más número de abortos tienes, más de pérdidas, mayor es la reacción, entonces vas a tener más síndrome antifosfolípido y más severos. Entonces uno no debe llegar a tener 3 pérdidas. No debería, por eso es que mi charla es prevención. Con la primera, inmediatamente voy al genetista y voy a hacerme mis anticuerpos antibloqueadores. Con esas 2 cosas yo te puedo ayudar a que no tengas la segunda. Pero si esperas la segunda, la tercera, va a ser cada vez peor. Entonces no es que tú tienes anticuerpos, no es que tú tienes un síndrome antifosfolípido, eso no existe, sino que tú produces anticuerpos que atacan los fosfolípidos del bebé. Y eso es sumamente importante, no dejarse llegar hasta esos extremos, ¿sí? No Muy sé bien. si es suficiente. Vale, doctor. Siguiente pregunta dice, tengo 42 años y este es mi primer embarazo. He oído hablar de las células madre por una amiga. ¿Usted recomienda que almacene las células madre o por mi edad ya no está indicado almacenarlas? Pero las células madres no es para la madre. Las células madres almacenadas es para el futuro bebé. Siempre Vale, ya que sea que tengas 20 años o tengas 42, sí recomiendo guardarlas para el bebé, no para ti. ok, doctor, comenzamos entonces aquí con la tanda de preguntas que tenemos en el chat. Dice acá, hace años me diagnosticaron lupus cutáneo, solo piel. Solo tengo una mancha en las orejas. ¿Debo notificar a mi ginecólogo? Digo, tú le tienes que notificar absolutamente a tu ginecólogo, pero el lupus cutáneo no tiene implicaciones con el embarazo. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes. Quisiera saber si el ser celíaca puede ocasionar alguna complicación con el bebé. Eh, no, no con el bebé. Vas a pasar un embarazo un poquito tormentoso si no sigues las indicaciones de evitar el gluten y evitar los lácteos, o evitar la lactosa. Un poquito tormentoso, porque el intestino se va a quejar y posiblemente no va a llegar suficientes nutrientes. Así que si tienes enfermedad celíaca, tiene que ser controlada por un gastro, llevar una dieta rígida
y no vas a tener ningún problema con el bebé porque no tiene que ver nada con el embarazo, es contigo. ¿Ok? Ok. Tercera pregunta. Una mujer con fibromialgia puede quedar embarazada y en caso tal, ¿qué cuidado debe tener? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad misteriosa, que realmente yo he tenido varias pacientes que me han dicho que tienen fibromialgia y se han embarazado. Es una enfermedad que implica otras cosas, no necesariamente... aquí pasó algo. Estoy en el aire. Sí, sí, señora, aquí está la. Ah, ok. Es una enfermedad misteriosa, no implica o no impide que te embaraces, sino que lógicamente durante el embarazo vas a tener lógicamente dolores, cansancios, malestares, etcétera, etcétera, pero no se sabe, es muy misterioso eso, pero no, tú puedes embarazarte con eso y puedes llegar hasta el final, lógicamente, lógicamente vas a tener muchos achaques, ¿no? Ok, ok, doctor. Tengo la siguiente pregunta. Hay una pregunta que está en el webinar que me encantaría, por favor, que la leyera usted directamente. Esta nos la hizo nuestra amiga Michaelis. Ujú. Sí, el aborto diferido, bueno, leo la pregunta, ¿ok? ¿Sí le parece bien? Sí, he tenido dos abortos, uno en 18 y otro en el 2019, uno 8 semanas y otro con 9 semanas. Sin latido, llamado diferido. Lo más seguro es que las 9 semanas fue antes, pero bueno, se dieron cuenta las 9 semanas. Fui a un médico de fertilidad, me realizó espermograma y me diagnosticaron oligoasterospermia. Me dijo que los exámenes por la cuarentena no se ha podido hacer, por lo tanto, que me cuidara con anticonceptivos. Hoy en día me realicé pruebas por náuseas y me dio positivo. Pregunto, ¿hay posibilidades de que haya un embarazo completo? ¿Y qué posibilidades de aborto debo tener 7 semanas aproximadamente? ¿Qué debería ser? Pero mira, toda la charla que di fue de prevención. Ya te embarazaste, ¿sí? Ya te embarazaste. Yo creo que como medida así heroica, podíamos hacer linfoterapia para derivar el sistema inmunológico tuyo en vez de que vaya hacia el baby, porque si tú dices diferido, quiere decir que hubo absorción de los bebés, ¿no? Lógicamente se paró el corazón, el saco se achicó y todo lo demás. Pero eso es ataque inmunológico, eso es muy difícil que sea cromosómico. Entonces, para salvar como una medida heroica, pudiéramos ponerte linfoterapias para ver si podemos producir suficientes bloqueadores para proteger a ese embarazo o derivar el sistema inmunológico hacia las vacunas y evitar que haya daño. Pero por ahora, ponerte mucha progesterona, mucho vitamina B12 y seguir las recomendaciones de tu médico. Pero como te digo, el, la progresión de este embarazo va a ser muy importante. Apenas se quede un poquito, o sea, de semana a semana, si no crece exactamente los números de días que debe crecer, lo más seguro es que pudieras tener problemas y pudiéramos tratar de evitar una pérdida, pero no necesariamente va a pasar. O sea, yo te digo es que aparentemente el pronóstico después de tener dos abortos y tener un tercer embarazo de 7 semanas, tienes que tener ya, por ejemplo, latido, tienes que tener el tamaño adecuado de todo lo demás. Si no está el tamaño adecuado, no tienes latido, o si tienes el latido bajo, el pronóstico es un poquito, diría, sí, sombrío, pero, a ver, hay que hacer controles bien seguidos con ese embarazo. Bien seguidos de ultrasonido, estarlo midiendo, dándole bastante aporte calórico, bastante vitamina B12, posiblemente vas a necesitar dar anticoagulantes como aspirina, heparina y todo lo demás. Y muy, seguido muy de cerca, porque es un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Por los antecedentes, ¿no?
No sé si de pronto usted tenga ahí en el chat alguna otra pregunta que hayan hecho antes de que yo tuviera el bajonazo de luz, porque se me fueron las preguntas que estaban hechas previamente, doctor. ¿Perdona? Hay una, hay un embarazo de 32 semanas, el bebé está por debajo del 18%. Pues lógicamente tienes un embarazo eh, de bajo peso, tiene un bebé que no está siguiendo la línea de crecimiento adecuada, lo más seguro es que tengas también algún tipo, si no es alimentario, es inmunológico. Entonces, en estos casos, nosotros sugerimos reposo, sugerimos alto aporte calórico y proteico, sugerimos altas dosis de vitaminas, sobre todo vitamina B, sugerimos aspirina para evitar la microtrombosis de los pequeños vasos de la placenta que vayan a interferir con la nutrición y oxigenación del bebé. Esas sugerencias son importantes. Si tienes un bebé in útero de bajo peso, anticoagulantes, vitamina B12 para mejorar la perfusión, eh, reposo, el lado izquierdo, y seguimiento muy cercano, porque ese bebé también es de muy alto riesgo. Doctor, otra pregunta que nos pusieron en la hoja de registro. No estoy embarazada, pero desde pequeña fui diagnosticada con toxoplasmosis. ¿Qué riesgos podría contener esto? Ninguno. Ninguno porque la toxoplasmosis afecta el embarazo cuando ocurre el primer evento durante el embarazo. Pero si ya la te dio, ya no hay ningún problema. Evitar, lógicamente, o obtener la enfermedad por segunda vez, pero el tener la prueba positiva de toxoplasmosis me da más bien seguridad de que no te va a dar durante el embarazo. Ok. Acá viene la última pregunta que tenemos, doctor. Dice, fui diagnosticada de depresión profunda desde los 16 años. En este momento estoy embarazada. ¿Debo hacer algo, tener algún cuidado? Eso fue todo lo que les pregunto. Depresión profunda. Ujú. Bueno, yo me imagino que debe tener controles con su psicólogo y algún tipo de medicación. Lo único es preguntarle a su psiquiatra si la medicación que pudiera o debería estar tomando tiene alguna implicación en el embarazo. Pero el embarazo per se en alguien que tenga algún tipo de problema depresivo no debería alterarse. El embarazo per se. Pero sí hay que cuidar el hecho de que tenga alguna caída emocional postparto, que eso es bien importante. Vale, doctor, mira, nos llegan otras dos preguntas, discúlpeme, acá dice, doctor, sufro de artritis y estoy embarazada. ¿Qué opina de la dieta autoinmune? No la conozco, no conozco la dieta autoinmune, pero sí, si su reumatólogo le dio una dieta para evitar que tenga inflamaciones en sus articulaciones, esa la debe seguir durante todo el embarazo. La artritis per se no afecta, no debería afectar el embarazo, ¿sí? A menos que tenga una crisis durante y haya que darle medicamentos muy fuertes o todo lo demás. Pero el embarazo per se no debería, pero sí debe hacer controles con su reumatólogo, ¿sí? Perfecto, doctor. Dice acá, la última pregunta ahora sí, doctor. Usted hablaba del peso relacionado antes de embarazarse. Dice, si mido unos 58, ¿cuánto debo pesar para planear tener otro bebé? Bueno, hay tablas, ¿no? Hay tablas de peso ideal según el peso y la conformación anatómica de la persona. Lo que yo sugiero es embarazarse, tratar de embarazarse cuando esté lo más cerca del peso ideal. A veces es muy difícil. ¿Perdón? Sí. Sí, hay tablas de índice de masa corporal, de talla, peso, y acercarse al peso ideal es lo adecuado, pero si no es así, bueno, hacer más controles durante el embarazo y ser estricto en el aumento de peso mensual
en cada control. No debe pasar de 2 a 3 libras. En su caso, que mide 1,50, me dijo 1,53. 1,58. Sí, es una medida petit. Sería bueno aumentar durante el embarazo solamente 2 libras mensuales. Perfecto. Wow, doctor, esto salió mucho mejor de lo esperado, de verdad. Muchas preguntas muy bien respondidas. No queda nada más que agradecerle, de verdad, muy interesante su charla. Ya pues por el día de hoy, agradeciéndole muchísimo, doctor, por habernos atendido, por habernos acompañado el día de hoy. Y solamente nos queda invitarlos a todos los presentes que si quieren, con muchísimo gusto, una asesoría con el tema del almacenamiento de las células madre, que bueno, ya saben, el mismo doctor lo acaba de mencionar, esta es una oportunidad que lo podemos hacer en el momento del nacimiento y es ideal. Pueden fácilmente mandarnos un mensaje al WhatsApp 6675-5660 y con muchísimo gusto les brindamos la asesoría. También invitarlos, las personas que tengan muchas más dudas, más inquietudes y quieran una asesoría con el doctor, una consulta con el doctor en el consultorio, pueden perfectamente comunicarse con él al consultorio. El número telefónico del doctor es 204-8450, 204-8451. Correo electrónico de la clínica del doctor es info@medicinareproductiva.net. Él está en Instagram, la clínica, ellos lo encuentran en Instagram con @clínicasdíasmastelari y ellos están ubicados en Street Mall, segundo piso, consultorio 201. Vámonos, chito, pues dame un abrazo. Y de verdad darles a todos las gracias por haber asistido el día de hoy. La próxima semana vamos a tener una charla muy interesante con la hematóloga Diana Cedeño, quien nos va a hablar acerca de los beneficios y todas las bondades que tienen las células madre de cordón umbilical. Doctor Carlos Díaz, muchas gracias. No me queda sino agradecerle y pues una feliz tarde a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias y ya no me queda sino pues darle ya el saludito para que se despida de todos, doctor. Muchas gracias por tener el honor de haberlas podido resolver sus interrogantes y me alegra mucho que hayamos tenido esta tarde tan interesante, con preguntas tan interesantes. Muchas gracias, estamos a la orden. A ustedes, doctor, muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Les recordamos que mañana tenemos el webinar de la edición del laboratorio de Criocel con el vínculo entre la microbiota intestinal y las emociones. Regístrense directamente en la cuenta de Criocel Panamá y allí van a tener pues el enlace para que asistan a nuestro webinar de mañana de Criocel Panamá. Feliz tarde, chicos. Gracias, chao.